Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom. דם על מזוזות ביתך ובישעריך. Bienvenido estudiante de Torah, soy David y en este siguiente podcast o este podcast que voy a realizar, porque si alguno lo ha leído, es el libro de la vida de Adán y Eva. Pongan sus manitos así, por favor. Cada oyente que va a escuchar este mensaje derrama sabiduría y entendimiento y luz. Silencia toda voz que no venga de ti y que tu Ruach HaKodesh sea quien hable y ministre en nuestros corazones. Que este canal sea para tu gloria y para el arrepentimiento del pueblo. Bendito. No está ni dentro de la Torá, no está dentro de la Biblia, no está nada. Sí está dentro de una que la vamos a mirar mucho más adelante, que es en la Biblia etíope. Voy a dar como un tips ahí. ¿Qué pasa? Esa Biblia la coge la iglesia tradicional y de ahí se fundamentan varios cánones dentro de eso que son cánones
acerca de varias Biblias, entonces vamos a mirar más a profundidad ese tema para que ustedes se den cuenta, pero por ahora, como les dije, es un tip. Voy a leer el libro de Adán y Eva, deuterocanónico, fuera del contexto, pero es muy importante porque nos damos cuenta qué fue lo que pasó después, que es la pregunta que les hago a ustedes, queridos oyentes. ¿Qué fue lo que pasó después de que salimos del Gallar de Edén, del Jardín de Delicias? Vamos al libro deuterocanónico de la vida de Adán y Eva, como lo podemos ver allí. Después del Edén, dolor, arrepentimiento, esperanza, idea clave. Génesis termina con la expulsión, como lo vimos en el anterior podcast. La vida de Adán y Eva comienza con las consecuencias vividas. No es fantasía, es teología narrada. Entonces, vamos a leer. Cuando Adán, el hombre, y Eva, Shava, su mujer, fueron expulsados del paraíso, se metieron en una cueva y pasaron 7 días de luto, lamentando con un gran dolor. Pero después de 7 días comenzaron a tener hambre y empezaron a buscar alimento para comer y se dieron cuenta lo difícil que era poder encontrarlo. Entonces Eva, Shava, dice a Adán, mi señor, tengo hambre. Vaya a ver si hay algo para que podamos comer y si por ventura, o sea que si por si acaso, el Adón, Elohim, aquí fuera ya, vamos a leerlo, cuando nos conectemos otra vez con la Torá, ahí ya cambia el nombre de Elohim a Yahweh. Entonces, tiene lástima de nosotros y nos repone en aquel lugar en que estábamos antes. Adán salió y caminó de más de 7 días por la tierra y no encontró alimento alguno como lo que solía tener en el paraíso. Eva dice a Adán, tu languidez me va a matar y puedes matarme. Así Elohim, el Adón, te regresará al paraíso que por mi culpa ha sido expulsado. Y allí Adán contestó, contén Eva tus palabras. Si ve lo que yo les decía, con esta bendecimos, con esta maldecimos, por eso hay que contenernos al hablar. No vaya a ser que Elohim traiga alguna otra maldición. Yahweh nos traiga otra maldición sobre nosotros. ¿Cómo es posible que pueda levantar mi mano en contra de mi propia carne? No vamos a salir y a buscar algo que podamos comer y sobrevivir. Y ellos caminaron durante 9 días buscando alimento, mas no encontraron nada que comer, como lo solía tener en el paraíso, y solo encontraron animales para alimentarse. Y Adán dijo a Shava, a Eva, el Adón tiene muchos animales y frutos para comer, y utilizó a los malajim o ángeles para darnos, pero pero esto justo y correcto que nos lamentemos ante los ojos del Elohim que nos hizo, vamos a arrepentirnos y hagamos penitencia. Tal vez así el Adón sea amable con nosotros, nos tenga lástima y nos dé un poco de algo para nuestra vida. Eva Shava dice a Adán, ¿qué es la penitencia? Dime, ¿qué tipo de penitencia puedo hacer yo? No nos pongamos una gran carga sobre nosotros mismos que no podamos soportar, por lo que el Adón nos escuche nuestras oraciones. En hebreo se dice tefilas, y se aleje de nosotros porque no hemos podido cumplir lo que prometimos. Al ver Eva, Shava, el rostro de Adán, le preguntó, mi señor, ¿he traído problemas y angustias sobre ti con mis palabras? Entonces miremos la otra diapositiva. Fuera del dolor, en el Edén o en el Gadar de Edén, el peso de la mortalidad enseña el hambre, el cansancio y la muerte aparece por primera vez. El hombre aprende lo perdido. El pecado deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Continúo. Adán dijo a Eva, Shaba, tú cargarás, pero no tanto como yo.
solo tanto como tu fuerza te lo permita. Sin embargo, voy a pasar 40 días en ayuno. De aquí empiezan los 40 días, que son 40 días de Teshuvá, antes de llegar a Yom Teruah. Ya lo vamos a mirar en las fiestas. Ve tú hasta el río Tigris, levanta una piedra y párate en el río, y que ningún discurso proceda de tu boca, ya que son indignas para hacer frente al Adón. Pues nuestros labios son impuros porque comimos del árbol del bien y del mal, del árbol prohibido. Quédate ahí por 37 días. Yo voy a pasar 40 días en el agua del río Jordán, en el actual que es el río Éufrates, y así tal vez el Adón, Elohim, tendrá piedad de nosotros. Y Eva caminó al río Tigris tal como lo dijo Adán. Del mismo modo, Adán caminó hasta el río Jordán, que es el río Éufrates, y se puso en una piedra hasta que el agua llegó a su cuello. Adán dijo, te digo a ti, oh aguas de Éufrates, aquí dice Jordán, pero es el Éufrates, por favor, que entre en duelo conmigo y reúna a todas las criaturas que estén en ti y deje que me rodeen y lloren en mi compañía, mas no debes dejar que ellos mismos se lamenten por mí, porque ellos no han pecado, pero yo sí. Inmediatamente todos los seres vivos vinieron y lo rodearon, y a partir de esa hora el agua del Éufrates está, está todavía con los seres que ahí se quedaron con Adán. 18 días pasaron entonces y Hasatán, nuestro enemigo, fue y se transformó a sí mismo con el brillo de los ángeles, como un querubín, un ángel hermoso como él era, y fue al río Tigris, donde estaba, eh, y le encontró llorando, y entonces el diablo, Hasatán, fingió que se condolía con ella, llorando también, y le dijo, sal del río y no te lamentes más. Calma ahora tu dolor y tus gemidos, porque están ansiosos tú y tu marido Adán. Adán, qué pena. El Adón escuchó su gemido y ha aceptado su penitencia, y todos los Melecs o Malachim han suplicado en su nombre ante el Adón. Adón significa Señor. Y él me ha enviado a ti para decirte que salgas del agua y para darte alimento tal como lo había en el paraíso, por el cual estaban pidiendo a gritos, ahora sal del agua y yo te llevaré hasta el lugar donde están tus alimentos listos. Eva, escuchando y creyendo, salió del agua del río y temblaba como la hierba, y cuando ella había salido, se cayó sobre la tierra, y el Hasatán, el diablo, la levantó y se la llevó y a Hadán, pero cuando a Hadán o Adán miró a Eva y al Hasatán, al enemigo, al adversario de nosotros, junto a ella lloró y llorando en voz alta dijo, oh Eva, ¿dónde está el trabajo de tu penitencia? ¿Cómo has sido una vez más engañada por nuestro adversario, por cuyo medio hemos sido separados de nuestra residencia en el paraíso y el gozo espiritual? Entonces, si ven, arrepentimiento de Adán y Eva, ayuno, llanto y súplica. Contenido del libro: Adán ayuna en el río, Eva clama con lágrimas, no justifican el pecado, lo reconocen. Entonces hay que reconocer el pecado, hay que hacerlo. Y cuando oyó esto, Eva entendió que había sido el diablo quien la había persuadido de salir del río Tigris, y ella cayó sobre su rostro en la tierra con gran tristeza, y tanto gimió que se torcía hasta el suelo. Y ella gritó y dijo, miserable tú, Hasatán, ¿por qué nos atacas? ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué te hemos hecho a ti? ¿Nos persigues tanto? ¿Por qué nos atacas con tanta malicia? Hemos quitado tu gloria y te hemos dejado sin honor.
porque tú eres nuestro enemigo, nos tienes envidia y deseas nuestra muerte. Y con un fuerte suspiro, a Satán, el diablo, habló. Adán, toda mi historia, en vida y dolores por tu culpa. Ya que es por ti que he sido expulsado de mi gloria, la gloria que yo poseía en los cielos, en medio de los ángeles, y por ti se me echó fuera para vivir en la tierra. Adán respondió, ¿qué es lo que me dices? ¿Por qué me culpas? ¿De qué estoy contra ti? Veo que no has recibido ningún daño o perjuicio de nosotros. ¿Por qué tú nos persigues? Hasatán, el diablo, respondió, Adán, tú no sabes lo que me dices. Fue por el bien que fui sido lanzado de ese lugar. Cuando tú fuiste formado, me arrojaron fuera de la presencia de Elohim y quedé desterrado de la compañía de los ángeles. Y Elohim te hizo, te puso el alimento de vida y tu cara semejanza a imagen de él. Entonces Miguel dio culto a los ojos de Elohim y Elohim, el Adón, habló, aquí está Adán, yo lo he hecho a nuestra imagen y semejanza. Me detengo ahí un poco. Si se dan cuenta cómo nos miente Satanás aquí en la vista, en nuestras manos, en todo, todo. Él nos miente en todo. No le creamos. Al único que debemos creerle es al Mesías viviente. Él ya vino y está aquí. Y Miguel salió y pidió a todos, los ángeles, perdónenme, diciendo, hagamos culto a la imagen de Elohim. Mire la mentira, ¿cuál culto? Él se cree que él es el todopoderoso, o sea, a Satán diciendo, es que tienen que hacernos culto a nosotros. Él está mal. Ahí es donde se nota el orgullo, la envidia, el desespero que tiene, y se los digo hoy, tiene poco tiempo, ya poco, porque sabe que la guerra la tiene perdida. Continúa. Y Elohim, como el Adón mandó, y el propio Miguel adoró en primer lugar, y entonces él me llamó y me dijo, haz culto de la imagen de Elohim, el Señor. Y le respondí, no tengo ninguna necesidad de darle culto a Adán. Y ya que Miguel me insistía a practicar el culto, le dije, ¿por qué tú me estorbas a mí? No voy a dar culto a alguien inferior y más joven que yo. Soy más grande y de mayor nivel en la creación. Antes de que lo hicieran, yo ya existía. Es de su deber adorarle a mí. Cuando los ángeles que estaban bajo mi mando oyeron esto, también se negaron a adorarle y dijo Miguel, culto de la imagen de Elohim. Mentiras, todo esto es mentiras que está diciendo Satanás. Pero si tú te niegas a adorarle, el Adón se llenará de ira contigo. Y le dije, si se llena de ira conmigo, entonces voy a establecer mi asiento por encima de las estrellas del cielo y será el más alto. Y el Señor se enojó conmigo. El Señor se enojó conmigo y me desterró a mí y a mis ángeles de la gloria que teníamos, y por culpa fuimos expulsados de nuestro lugar y nos arrojaron fuera de la tierra. Entonces, como nos vamos dando cuenta, en este libro totalmente deuterocanónico por fuera, aquí les voy a dar un dato. La Biblia, la Torá, tiene, son tres fases que tiene. La primera es astronomía bíblica, la segunda es agricultura y la tercera, que es supremamente grande, es la salvación, es la ley. ¿Listo? Entonces, ya continuamos. De un momento, por favor. Bueno, entonces ahí
pasa y acontece que dice, Adán llevaron al muchacho hacia este y dice, bueno, aquí hay un pedazo que no me salió, tranquilos, yo se los explico, que yo ya leí este libro. Él le dice, él hace una oración y le dice a Satanás, huye, porque yo creo en Yahweh, mi Elohim, quien fue el que me formó, y tú no nos tienes nada. Entonces salen corriendo, Satanás sale volado, y en ese momento él llega y se postra llorando con su esposa Eva. Ella se va lejos, pero en ese momento ya había pasado algo entre ellos y ya ella estaba teniendo a su primer hijo, que es Caín. Como vemos en las enseñanzas, teología relacional, Eva carga culpa y vergüenza, se siente causa de la caída. El texto muestra humanidad real, no idealizada. Entonces, más adelante vamos a mirar, vamos a leer este pedacito. Adán tenía 930 años y se sentía que sus días estaban llegando a su fin. Y dijo, que todos mis hijos se reúnan aquí conmigo para que los bendiga antes de morir. Y deseó hablar con ellos. Y ellos se reunieron en tres partes ante su vista, en la casa de oración, donde solían adorar al Adón Elohim. Aquí es donde ya empieza a entrar el nombre de Yahweh. Yo lo digo Elohim, pues porque estamos todavía en la transición. Y le preguntaron diciendo, lo que se refiere a ti, Padre, que en tus hombros nos mostraste, porque te encuentras tendido en cama. Entonces respondió Adán y dijo, mis hijos, estoy enfermo y tengo dolor. Y todos sus hijos le dijeron, ¿qué significa esto, Padre? La enfermedad y el dolor, pues hasta ahora no lo había hablado con nosotros, no se había conocido ninguna enfermedad. Entonces, como se dan cuenta, Adán enferma, la creación ya no, ya no responde como antes, la muerte entra como enemigo real. Aquí voy a hablar un poco, ya está Seth, entonces Seth ya había nacido, o sea, ya ahorita no, en el siguiente podcast ya nos devolvemos para que entiendan un poco. Entonces dijo su hijo Seth, oh, mi señor, o sea, al papá, tal vez has anhelado comer de la fruta del paraíso que tenías costumbre comer, y por eso te has entristecido. Dímelo a mí y voy a ir a las puertas del paraíso y pondré en el polvo de mi cabeza y me tenderé sobre la tierra antes de las puertas del paraíso y rogarle a Elohim. Con los lamentos, si ven que ya conocían el nombre de Elohim Yahweh, con los lamentos en voz alta. Así quizás él me escuchará y enviará a sus ángeles para que me dé la fruta que has anhelado. ¿Cuál? El de la vida eterna. Adán respondió y dijo, no, mi hijo, no es por eso que estoy débil. Solo siento una gran debilidad de dolor. Mi cuerpo. Seth respondió, ¿qué es el dolor, mi señor padre? Soy ignorante, no nos ocultes estas cosas, dinos sobre él. Y Adán respondió y dijo, oigan y mis hijos e hijas, porque aquí ya habían hijos e hijas, cuando Elohim nos hizo a mí y a tu madre y nos colocó en el paraíso, nos dio de comer del fruto de todos los árboles, pero nos prohibió del fruto que crece del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en medio del paraíso, del Gallar de Edén, diciendo que no comamos de él, y Elohim me dio una parte del paraíso, la parte oriental y de la norte, y otra parte a tu madre, la occidental y la sur. Entonces sí nos estamos dando cuenta que con este libro, que yo les decía, 50-50, 50 las mujeres, 50 nosotros. Además, el Señor Elohim, o el Adón Elohim, Yahweh, nos dio dos Meleks, dos ángeles de guardia,
La hora llegó cuando los Meleks habían ascendido a adorar a Elohim y sin perder el tiempo nuestro adversario, Hasatán, encontró una oportunidad y mientras los ángeles estaban ausentes, el enemigo, el adversario, Samael, llevó a su madre a comer el fruto prohibido del árbol y ella lo hizo y luego me dio de comer a mí. De inmediato, el Adón Elohim, Yahweh, se enojó con nosotros y me dijo, has dejado atrás mis mandamientos y no has guardado mi palabra. Confirmó mis palabras ante ti, que voy a traer sobre tu cuerpo 70 golpes, dolores que tendrás atormentado y que comienzas en tu cabeza, tus ojos, tus oídos, y van hasta las uñas de tus pies y en cada parte por separado. Esto Elohim lo tiene designado para castigo. Todas estas cosas las envió el Adón a mí y a toda nuestra raza. Así habló a Adán o Adán a sus hijos, y les sobrevinieron violentos dolores, y exclamó con gran voz, ¿qué debo hacer? Estoy en peligro. Son crueles los dolores que me aquejan. Y cuando Eva lo vio llorando, ella también comenzó a llorar y dijo, oh, se Adón mi Elohim, Yahweh, entrégame su dolor, ya que yo también he pecado. Y Eva le dice a Adán, mi señor, dame una parte de tus dolores, porque la culpa también es mía. Adán dijo a Eva, levántate y ve con mi hijo Set a donde está el paraíso, y póngase polvo en su cabeza, tírense sobre la tierra y levanten su lamento ante los ojos de Elohim, de Yahweh, así tal vez él tenga piedad de ustedes, y envíen sus ángeles al árbol de la misericordia donde florece el aceite de la vida, y les dé una gota para que yo sea ungidos con ella y pueda tener descanso de todos estos dolores que consumen. Y entonces él y su madre fueron hacia las puertas del paraíso, y mientras caminaban, de repente vino una bestia y atacó a Seth, mordiéndole, y tan pronto Eva lo vio, ella lloró y dijo, ay, qué mujer tan desdichada soy, estoy maldita, ya que no he cumplido con el mandamiento de Elohim. Y que Eva dijo a la bestia en voz alta, maldita bestia, ¿cómo es que tú no temes levantarte en contra de la imagen de Elohim y te has atrevido a pelear con él? Entonces la bestia respondió en el idioma de los hombres. Aclaro aquí, el idioma de los hombres es el hebreo. Hasatán es hebreo. Yahweh es hebreo. Por eso vuelvo y leo este pedacito. Entonces la bestia respondió en el idioma de los hombres. Por eso es muy importante. Ustedes pueden orar en español, pero siempre apréndanse el nombre del Creador. Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh o Elohim de los ejércitos de los cielos. Siempre. ¿Por qué? Porque Hasatán huye así de rápido cuando se le dice el nombre real de Yahweh. ¿Por qué les digo eso? Porque Dios, como les repito, es un título que fue cubierto para no decirle Elohim, ni tampoco Yahweh por Jehová. Lo vamos a ver un poco más adelantico. Tengo ese podcast preparado para explicarse. Pero continúo. Y dijo, ¿acaso no es contra ti, Eva, que nuestra malicia se dirige? ¿No eres acaso el objeto de nuestra ira? Ahora sí entienden por qué Satanás atacan también a las mujeres. Dime, Eva, ¿cómo se abrió tu boca para comer de la fruta? Pero ahora sí voy a comenzar a reprocharte y tú no has podido soportarlo. Entonces se dijo a la bestia, el Adón Elohim te reprenda, te mantenga en silencio y que te enmudezca y cierre tu boca. Maldito enemigo de la verdad, eres confusión y destructor. Apártate de la imagen de Elohim hasta el día en que el Adón Elohim te someta a la prueba. Y a la bestia dijo a Set, me voy de la presencia de la imagen de Elohim, como has dicho. Inmediatamente salió de la presencia de Set y dejándolo herido. Tenemos poder en esta. Por eso bendecimos a todos, desde Israel, Jerusalén, hasta Latinoamérica completa, a todos bendecimos. Y Sed y su madre
Siguieron el camino hacia las regiones del paraíso para conseguir el aceite de la misericordia que sirve para ungir a los enfermos y llevarles a Adán. Y llegaron a las puertas del paraíso y entonces tomaron el polvo de la tierra y lo pusieron sobre sus cabezas y asimismo con sus rostros en tierra comenzaron a lamentarse implorándole al Adán que tenga lástima de Adán por sus dolores y envíen sus ángeles para darle aceite de árbol de misericordia. Qué pena, se me olvidó ahí un pedazo. Los ángeles les enseñan a ellos a cultivar. Por eso Caín sabía cultivar y después, al mismo instante con Abel, ya también sabían labrar tierra. Se los voy a explicar cuando veamos a Caín y Abel, ya con la Torah, vuelvo y repito este tema, ¿vale? Entonces, los ángeles del juicio, justicia divina sin crueldad, enseñan. Los ángeles reconocen la orden de Elohim, hay juicio, pero también compasión. El cielo no es indiferente al dolor humano. La promesa de misericordia y esperanza futura. Tema central del libro, Adán no es restaurado inmediatamente, pero recibe esperanza futura. La muerte no tendrá la última palabra. Aquí, entonces, porque ya vamos a llegar hasta cuando muere. Y ojo, porque cuando muere, él es enterrado, no cremado. ¿Por qué? Porque del polvo somos y al polvo volveremos. Todo lo que viene de la cremación, estamos hablando de Roma. Voy a adelantarles un poco un tema ahí que se los voy a decir de una vez. Aquí, en este momento, si nosotros no salimos de Babel, Babilonia, Egipto, persas, medo-persas y Roma, Roma sigue andando. Ellos no tienen mando, el que tiene el mando es Yahweh. Entonces, después de haber implorado y rogado por muchas horas, he aquí el ángel Miguel se les aparece y les dice, me ha enviado el Señor a ustedes y me ha establecido sobre los cuerpos de los hombres. Te digo a ti, Set, tú, hombre de Elohim, no llores ni reces ni ores, ni tomes en cuenta el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre, Adán, para los dolores de su cuerpo. Porque, porque su poder no ha de marchitarse en tus manos, salvo en los últimos días, pues pasado y cumplidos 5500 años, vendrá sobre la tierra el más amado, el rey Yahweh Elohim, Yahshua HaMashiach, para revivir el cuerpo de Hadán y con él para revivir los cuerpos de los muertos. Cuando él mismo, el Hijo de Elohim, venga, va a ser bautizado en el río Jordán. En el río, ahí sí es el río Jordán. Y cuando él tenga que salir del agua del Jordán, entonces él ungirá con aceite de la misericordia a todos los que creen en él, y el aceite de la misericordia tendrá una duración de una generación a otra para todos aquellos que estén listos para el nacer de nuevo. Ahí es lo que yo les digo, arrepentirse y apartarse de sus pecados. Del agua y del Raja Kodes a la vida eterna, y entonces el más amado Hijo de Elohim, Yahshua HaMashiach, descenderá a la tierra y se llevará a tu padre Hadán al paraíso para el árbol de la misericordia. Entonces, para poderles resumir un poco más rápido, él viene, muere, duran 6 días, qué pena. Y antes de que llegue el séptimo día, que es Shabbat, que ya lo vimos, le dice el ángel Miguel, Miguel, por favor, Miguel le dice a Seth y a sus hijos, a sus hermanas, a todos, les dicen, no deben llorar a sus muertos más de 7 días, porque el 7 es Shabbat, es el día apartado y Kadosh de Elohim. Más adelante, mucho más adelante, cuando ya lo entierran y todo, eh, Eva también empieza con sus dolores, sus quejidos, reúne a sus hijos y les da la premonición de que iba a haber juicio en dos partes, o sea, en dos secciones de tiempo, para que me entiendan. La primera que iba a ser por fuego, la segunda por agua. Entonces hacen una tabla de arcilla que si la arcilla se deshacía con el agua quedaba la de piedra. Que
que si la de agua se borraba, entonces quedaba la de arcilla porque el fuego la endurecía y quedaba. Entonces, obviamente yo les dejo este libro ya montados para que ustedes lo puedan leer, para que lo puedan ver. Yo lo dejo montado. Quería mostrarles un poco de este libro, un poco de las referencias que saqué para que ustedes se dieran cuenta. Eh, Eva después de Adán, memoria y enseñanza, contexto. Eva narra la historia de sus hijos. El dolor se transforma en memoria pedagógica. El pecado no se oculta, se enseña. Conclusión, el Edén perdido a la esperanza futura. Génesis muestra la caída. La vida de Adán y Eva muestran el caminar con la herida. Ambos apuntan a lo mismo. Elohim no abandona al hombre caído. Para terminar y para darles una enseñanza, este libro deuterocanónico que me enseñó a mí. Primero, el pecado siempre está. ¿Sí? El pecado siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre, siempre. Dos, debemos siempre apoyarnos en Yahweh mucho. Es nuestro primer amor. Y después de nuestro primer amor vienen nuestras esposas. Idonia debe estar ahí. Nuestras esposas siempre deben estar ahí. Sí. Pero también las esposas deben estar conectadas con Yahweh. Enseña varias cosas muy interesantes. Yo lo dejo montado. En estos días ya lo voy a montar. Lo pongo en uno de los links que voy a hacer con los posteriores podcasts. Ahí lo pondré para que ustedes lo puedan leer, para que puedan indagar, para que puedan preguntar. Este libro nos enseña un poco más el tema y fuera de contexto lo que pasó después de la caída del hombre, que no está ni en las Biblias, ni en la Torá, ni nada, sino es deuterocanónico y nos muestra una vida totalmente diferente a la que habíamos pensado. Por favor, no se olviden suscribirse, denle like a nuestros videos. No se olviden de escucharnos en YouTube, Spotify, mandarnos sus comentarios en senjatoradeyahweh@gmail.com y escucharnos en Spotify y mirarnos en YouTube. Están los dos QRs. Que Yahweh los bendiga y los multiplique en su semana y en sus días. Y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su shalom. Shalom, shalom. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avotenu, Elion, Gomel Chasadim Tovim, קונה הכל וזוכר חסדי אהבו. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, לכלכל חיים וחיים חסד, לקיים מתים
רחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו. אתה גיבור, אתה מחיימני, אתה אדוני רב להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו. סומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר אסורים. ברוך אתה